Hola mi gente de YouTube, sean bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a realizar esta figura del lado derecho de sus pantallas. En la descripción de este video encontrarán la imagen para que puedan descargar y practicar. Empecemos. Venimos a croquis y vamos a seleccionar la vista frontal. En esta vista vamos a efectuar un bosquejo a mano alzada, haciendo referencia a lo que necesitamos siempre y cuando. Ya, ahí puede quedar. Ya, damos las medidas correctas, que el diámetro exterior es de 240. Colocamos 240 dividido para 2. Y el diámetro interno es de 174 dividido para 2. Además, el alto total es de 116. Venimos al punto más alto y damos la medida correcta, que es de 116. Tenemos una altura de 8 milímetros y una altura también de 66.8. Colocamos 66.8 y aquí está mal, 66.8, y aceptamos. En la parte superior tenemos dos diámetros, uno de 50 y el otro de 80. Entonces seleccionamos el punto y el origen y colocamos la mitad de 80, 40, y la mitad de 50, que es 25. Ya, la altura pequeña es de 8 y además tenemos unos redondeos, pero antes de eso nos hace falta colocar la medida de 105. Después vamos a realizar el chaflán de la parte interna. Además me hace falta dar el ángulo, trazo una línea horizontal de referencia y doy la medida correcta, que es de 45 grados. Esa medida la tenemos al lado derecho. Ya, ahora sí, la separación es de 3 milímetros. Entonces vamos a proceder a cerrar. Y aquí vamos a darle la medida de 3 milímetros de separación. Colocamos 3 milímetros y aceptamos. Ya ahí está de forma correcta. Además nos hace falta los redondeos. Para ello venimos a redondeo de croquis y activamos esta opción de acotar cada redondeo. Colocamos la medida de 2 milímetros y el punto y aceptamos. Así vamos haciendo en cada uno. El siguiente es de 4, entonces colocamos 4 y aceptamos. El siguiente es de 6, colocamos 6 y aceptamos. Pero este me parece que son 2, selecciono los 2 y aceptamos. Ya, ahí está ya de forma correcta. Revisamos 40-25, ya. Además nos hace falta crear una línea constructiva que nos va a servir de referencia para nuestro eje de revolución. Salimos del croquis y venimos a revolución. Ahí ya de forma automática se crea, miren. Si en un caso no les sale, tienen que seleccionar la línea y el contorno y aceptamos, y operación lámina que esté apagada y aceptamos. Ya, ahí está ya de forma correcta. En la parte superior me hace falta el chaflán, que está en redondeo, chaflán, y selecciono la arista y coloco la medida correcta, que es de 4 por 45 grados y aceptamos. Ya, ahora sí vamos a los cortes. En total son 20 a 20 grados, 360 dividido para 2 a 18, son en total 18 cortes. Entonces nos ubicamos en una vista, puede ser la vista izquierda. Ya, control 8. En esta vista vamos a trazar
nuestra referencia, una línea vertical, y con respecto a ver, aquí procedamos a cerrar esto. Aquí selecciono y vengo a extender entidades y cliqueo nada más y ahí ya se extiende, y recorto, recortar y recorto. Ya, ahí está perfecto. Y ahora sí voy a crear una circunferencia en la cual va a hacer referencia para nuestros cortes, que es de 123 milímetros. Selecciono una cara y croquis. A ver, salgo de todo. Ahí estoy. Salí de todo y nuevamente croquis. Y ahora sí control 8. Y ahora sí trazamos una circunferencia que cumpla el diámetro de 123. Coloco 123 de diámetro. Y venimos a esta operación. Tiene que ser con una operación para que se nos apegue a la cara del redondeo. Entonces vengo a operaciones, curvas, proyectar curva, y selecciono la circunferencia y la cara, y ahí ya se copia nuestra circunferencia y aceptamos. Ese va a ser nuestro límite para proceder a cortar. El siguiente paso es venir a geometría de referencia, plano, y vamos a seleccionar la vista frontal y la línea, y voy a colocar que sea paralelo y aceptamos. Y ahí ya se crea un nuevo plano. En este plano voy a efectuar la operación, el croquis, perdón, para realizar la operación, control 8, y doy las medidas correctas. Entonces las medidas correctas son de 20 de ancho a una altura de 38. Entonces para ello venimos a línea y voy a trazar una línea con respecto al origen de 38. Y coloco la medida de aquí de 38 y aceptamos. En el extremo superior voy a trazar una línea punto medio que sea de 20 milímetros, cote inteligente 20 milímetros, y ahora sí extendemos dos verticales hacia la parte superior. A ver, aquí necesito trazar, ya, ahí está perfecto. Ahora hacia la parte superior necesito que se intersequen el punto, ya, y aquí vamos a darle con un ángulo de 7 grados que lo tenemos en la parte izquierda. Entonces línea al extremo y trazo una línea con un ángulo que va a tener 7 grados. Doy la medida correcta y 7 grados. Ya, ahí está perfecto. Ahora necesito al lado izquierdo. Para ello vengo a crear simetría, selecciono las líneas con respecto a la línea de la mitad y aceptamos. Ahora sí procedemos a cerrar. Ya, ahí ya se nos marcó de un tono oscuro. Venimos a extruir corte y vamos a seleccionar la operación y vamos a colocar hasta el siguiente. Ya, ahí ya se efectúa el corte y aceptamos. En este elemento necesitamos reproducir 18 veces, pero aprovechemos de una vez para realizar la circunferencia. Esta circunferencia es de 12 de diámetro. Entonces vengo a la cara, croquis, control 8, y voy a trazar una circunferencia de 8 milímetros. Aquí no nos da la distancia, así que voy a de 12 de diámetro y voy a darle, voy a menorarle 20 milímetros a la distancia de 240. Entonces vengo 240 y le doy la medida de 220. Veamos, 220. Ya, ahí está correcto. Ahora sí elimino
la circunferencia y vamos a extruir un corte. Venimos a extruir y selecciono y por todo y aceptamos. Ya, ahora sí ya tenemos nuestro corte y nuestra circunferencia. El siguiente paso es crear una matriz circular. Venimos a matriz lineal, ahí encontramos matriz circular. Seleccionamos una circunferencia y además vamos a colocar que este sea de 18 elementos y nos hace falta agregar el otro corte. Entonces para ello venimos a operaciones, caras, y vamos a seleccionar nuestros cortes. Ya, ahí está de forma correcta, aceptamos. Control 7, apagamos todos nuestros planos que no necesitamos. Aquí tenemos uno y aquí el otro y aquí esta circunferencia. Bueno, mi gente de YouTube, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les sirva. Adiós.